Buen día, mi nombre es Octavio Espíndola Sago, soy historiador por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Actualmente me desempeño como investigador adscrito de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México del CONACYT. Agradezco profundamente la invitación a la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Secretaría de Cultura, la invitación a integrarme como parte de este ciclo de conferencias con motivo a la nueva exposición que se cura en ese espacio museístico. La charla que yo me he propuesto integrar en este ciclo lleva por título Suave Patria. Te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Pasado practicado, pulsión conmemorativa y hegemonía cultural. Fundamentalmente lo que tratarán estos minutos que tomaré la palabra es acometer un ejercicio de historia conceptual sobre el nacionalismo cultural en el México posrevolucionario, lo cual implica en última instancia un rastreo arqueológico del diseño y del despliegue de los lenguajes políticos puestos en acto por las élites. Por élites me referiré a una categoría social que dispone el control sustantivo y asimétrico sobre los recursos materiales y simbólicos de una sociedad. Por supuesto, dado que estos son bienes escasos de uso común, ello va en detrimento de otra de las categorías sociales que tiene que ver con los grupos subalternos y las clases populares. Este despliegue de los lenguajes políticos es puesto en acto para dotar, al fin de cuentas, de sentido, efectivo o pretendidamente, a las formas prácticas de lo cotidiano, al mismo tiempo que sancionan aquello que es visible y enunciable en el espacio público, circunscrito todo lo anterior a un proyecto muy específico de hegemonía cultural. En este sentido, una idea fundamental de la charla es que el pasado no está dado, no permanece petrificado en sus vestigios y cenizas, es objeto de una continua puesta en intriga y de constantes disputas. En esta conferencia, lo que propongo a ustedes es revisar cómo la élite posrevolucionaria se dispuso no solo a consolidar el Estado-nación que emergía del contrato social de 1917, sino también el sentido de la patria y la instanciación de su religión civil. Por religión civil me refiero al panteón cívico, al calendario litúrgico, a las prácticas rituales, a una casta sacerdotal, a ciertos dogmas, a una doctrina, todo por supuesto secularizado, teniendo no en el centro a una divinidad, sino a la nación. Y esta instanciación de la religión civil es puesta a través de conmemoraciones, del arte público, de medios pedagógicos y de otros tantos artefactos culturales. Así pues, me permitiré compartir la pantalla para iniciar propiamente la presentación del material que he preparado para ustedes. Antes de iniciar en materia de lo que entendemos por el nacionalismo cultural y cómo es puesto en acto en distintas narrativas y en momentos conmemorativos, me parece pertinente que abordemos el proceso en el cual una determinada élite política se hizo con el control del Estado y qué forma adquirió este Estado en específico. Es importante que concibamos el proceso revolucionario que es puesto en ignición en 1910 en un contexto más general que encuentra sus urdidumbres en el sustrato del liberalismo triunfal y del porfirismo. Y a su vez
que se despliega más allá de 1917 o de 1920 con el asesinato de Venustiano Carranza, el magnicidio de Venustiano Carranza, sino que en realidad encuentra su sombra corriéndose hasta bien entrado finales del siglo XX, y podremos ver incluso que hasta la fecha continúan vigentes muchos elementos de lo que podemos dar en llamar un orden simbólico posrevolucionario. El proceso que inicia con el triunfo del liberalismo sobre el resto de propuestas políticas, fundamentalmente el conservadurismo, ciertas propuestas de la jerarquía eclesiástica que apoyó la intervención extranjera, francesa en este caso, y que encuentra su punto decisivo en la aplicación de la razón de Estado de Juárez contra Maximiliano y sus principales cabecillas político-militares, ejecutada por un comité militar, esta razón de Estado, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Ese primer proceso que arranca ahí, con Juárez reinstalándose como el único titular del Ejecutivo y dando forma nuevamente a México como una república, y que va a continuarse con la presidencia de Lerdo de Tejada, la dictadura de Porfirio Díaz, y que la revolución va a revigorizar vibrantemente, es la conformación de un Estado central. Y ello implicó para el grupo que triunfó en la Revolución Mexicana, el grupo constitucionalista articulado por los carrancistas y los sonorenses, implicó por una parte combatir la fragmentación regional del poder, a los caciques y caudillos que eran los señores de la tierra y los expertos de la violencia que mantenían en determinadas regiones la Sierra Huasteca, la Sierra Gorda, la Sierra Mixteca, la costa del Golfo, en fin, mantenían cotos de poder a través de los cuales y a partir de los cuales negociaban con el poder central, pero dándose el lujo, por así decirlo, de desconocer al poder federal cuando éste no era propicio a sus propios intereses. Había que combatir a estos poderes regionales fragmentados. Y por otra parte, el segundo mecanismo de este primer proceso, que nuevamente lo reitero, empieza desde el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio, fue el de desplazar a los actores que también disputaban cierta hegemonía política o hasta un punto el control mismo del Estado. Para hacer frente a la fragmentación del poder político regional y a el desplazamiento necesario de los movimientos sociales y de las organizaciones laborales emergentes a partir de 1917, la clase política en el poder optó por institucionalizar la revolución a través de la creación de un partido paraguas, un partido que pudiera abarcar toda la escena política hasta el punto tal que se confundió con el Estado. Y así fue como en 1929, en la primera convención, fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, dentro del cual se alinearon, se cuadraron los caciques, los caudillos, los activismos sociales, toda acción colectiva y el movimiento laboral. Quienes optaran por no alinearse al PNR quedaría por fuera de lo que se conoció como la familia revolucionaria, una estrategia retórica para validar a un sujeto de enunciación, dejando por fuera de la legitimidad social y política a otros. Estos otros son a la derecha el sinarquismo y después el Partido Acción Nacional, hacia la izquierda el Partido Comunista Mexicano, y en el alrededor del escenario político, pues a caciques, caudillos y activistas sociales y laborales que no decidieran jugar dentro del único jugador con reconocimiento legal, legítimo, que era el Partido Nacional Revolucionario. Piénsese en Cedillo, este último cacique este último caudillo en San Luis Potosí, que fue finalmente pacificado por las estructuras del poder central.
Respecto al papel de la Iglesia Católica como otro de los actores en disputa por la hegemonía, particularmente la jerarquía clerical, esta élite política optó por las armas, una confrontación radical y directa que alcanzó su máximo desarrollo entre 1926 y 1929 con la Guerra Cristera. Y finalmente, el último actor que disputaba la hegemonía eran los intereses económicos, en su mayoría extranjeros, y frente a los cuales el Estado desplegó uno de los momentos cúspides del nacionalismo económico, que fue la expropiación petrolera en 1938. Pero hay un segundo proceso que no viene del liberalismo clásico decimonónico, sino que es propio del proceso revolucionario, particularmente de lo que Alan Knight ha denominado la decisión social, la irrupción de las fuerzas populares que no estaban llamadas a la mesa por el momento maderista, que en el Plan de San Luis tenía contemplado más bien una trayectoria propia del liberalismo clásico, un regreso al orden constitucionalista y la apertura del sistema electoral. Pero las fuerzas vivas de la revolución, como las denominó Friedrich Katz, que se aglomeraron fundamentalmente en el maderismo y en el zapatismo, lograron presionar a través de la violencia revolucionaria para que incluso en la Convención Constituyente Queretana, en la Asamblea Constituyente de Querétaro en 1917, lograron ser plasmados en el nuevo documento fundacional Demandas Populares. Con esto se dio forma embrionaria, pero decisiva, a una segunda cara del Estado mexicano por revolucionario. Un Estado redistributivo que asumiría las demandas populares como constitutivas de su propio diseño institucional. Tenemos, por lo tanto, como parte de este proceso de formación de un Estado central que inició desde la llegada al poder de Benito Juárez con el triunfo sobre el imperio, la formación de un Estado autoritario, acostumbrado a utilizar la fuerza, la violencia contra su sociedad, no a negociar como un primer medio, sino fundamentalmente utilizar y desplegar los medios de la violencia. Y por otra parte, este estado redistributivo, al entrar en contacto con la forma autoritaria que adquirió el Estado central, se configura en una forma paternal corporativa. No veía a su población como ciudadanas y ciudadanos con capacidades, habilidades y un corpus de derechos y deberes innatos por ser ciudadanas y ciudadanos y por ser seres humanos, sino que les veía como menores de edad que necesitaban ser tutelados y protegidos aún en contra de su propia voluntad, porque era una voluntad que no había madurado. Y no había madurado porque el propio decurso histórico de México no les había permitido madurar. La presencia constante de autócratas y dictadores, de traidores a la patria, como Iturbide, Santa Anna, los conservadores, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, habían obstaculizado el proceso de maduración natural de la ciudadanía mexicana y correspondía al nuevo Estado por revolucionario tutelarles, salvaguardarles de sí mismos y de sí mismas hasta el momento en el que hubieran adquirido la madurez necesaria para asumir sus propias responsabilidades. Entendiendo la configuración específica que adquirió el Estado por revolucionario a partir de esta élite política que se hizo con el poder y que se hizo llamar a sí misma la familia revolucionaria, muy en la tónica de un Estado paternalista, podemos entrar a el curso propiamente de la conformación de la nación, no solo del Estado, sino también de la integración cultural del territorio nacional. Para ello es importante tomar en cuenta un proceso a través del cual distintos recursos retóricos,
han sido puestos en acción para integrar este nacionalismo cultural. En un primer momento fue el mito como un relato de proezas divinas que fundamentalmente se preguntan por un origen que está más allá del tiempo histórico, del tiempo de los hombres. La leyenda como una épica heroica que se pregunta no necesariamente por el origen, sino por el acaecer, por el orden de lo que acontece. La crónica, una forma de memoria colectiva que se pregunta por lo inmediato, por aquello que es perceptible de forma sensorial, sensual para los seres humanos. La genealogía, la búsqueda permanente de raíces comunitarias que se preguntan más bien por el sentido de la adscripción, no por el origen general de lo todo cognoscible, sino por la procedencia del nosotros, del círculo del nosotros, de una comunidad que asume un destino común y un origen compartido. Y finalmente, la historia, como uno de los relatos más acabados en términos de cientificidad, de desarrollo retórico y pragmático de esta justificación del pasado, de esta construcción y práctica del pasado, que es una narración de lo humano. Ya no hay componentes divinos, metafísicos ni metasociales, y no se pregunta por un origen, por la descripción, por el sentido del acaecer, sino en general por lo pretérito, por todo tiempo que no es el de ahorita, el de aquel que está enunciando. El nacionalismo en este marco puede ser entendido como un problema historiográfico, como un problema específicamente del orden de la historia, el último de los recursos que habíamos visto. Y aquí pueden ustedes ver algunos autores que van desde el siglo XVIII y XIX, como Johann Herder, Lord Acton, Ernest Renan, pasando por el XIX hasta el XX con Federico Chabot, Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Benedict Anderson, que se han preguntado por el sentido del nacionalismo. Para Herder, por ejemplo, muy en el espíritu del romanticismo de finales del siglo XVIII y principios del XIX, existe un alma nacional, hay una esencia metafísica de la nación y lo que corresponde hacer a los relatos culturales es hacerla evidente, hacer que la gente, el pueblo, tome conciencia de la existencia de esa alma nacional. Para Lord Acton, esto solo puede ser logrado a través de la acción estatal. Y la toma de conciencia no es meramente un recurso retórico, necesita una acción de conquista. Ernest Renan habla más bien de la nación como una comunidad de recuerdos, y de ahí la importancia del pasado en todo nacionalismo cultural. Pero no solo se trata del pasado por el pasado mismo, hay una voluntad de destino. El pasado tiene que ser construido narrativamente a través de dispositivos discursivos de forma tal que conduzca naturalmente a cierto futuro, el futuro que las élites políticas, por supuesto, es el que quieren construir, generalmente para garantizar ciertos intereses oligárquicos que respaldan a estas élites. Federico Chabot es el primero en ver el elemento religioso presente en lo popular a través de estas fiestas populares, estas formas de sentirse mexicana, argentino, estadounidense, canadiense, francés, italiana, etc. Y Chabot considera que este sentirse mexicano, mexicano para decirlo para nuestro caso estudio, no necesita de una conciencia por conquista, como decía Lord Acton, sino de un natural amor a la libertad que solamente la nación puede garantizar. Los historiadores de finales del siglo XX han apuntalado sus recursos analíticos y han hablado más bien no de una comunidad de recuerdos, menos de una presunta alma nacional, sino de la nación como una comunidad imaginada.
Y esa comunidad se imagina a sí misma a través de una serie de tradiciones que se da a sí misma, que se inventa y reproduce a través de un calendario cívico para garantizar a través de su repetición su permanencia en la memoria social. Durante el siglo XIX, no voy a abundar en esto, pero sí quisiera dejarlo sobre la mesa, va a haber tres grandes esfuerzos por construir esta comunidad nacional e inventar tradiciones. Y los tres van a ser en el momento en el que el liberalismo urda sus raíces en México y se confunda con la república, con el liberalismo, perdón, con la república y con la nación misma. Y esta epopeya, esta épica de la nación se va a articular, a enunciar durante el porfirismo, con obras como México a través de los siglos, el costumbrismo, el arte público patrocinado por el gobierno de Díaz, y después, a principios del siglo XX, finales del XIX, con obras como la de Andrés Molina Enríquez, Los problemas nacionales, y las reflexiones que ha versado al respecto Edmundo Gorman en México, el trauma de su historia respecto a las sombras y las luces que se juegan en las páginas de estos grandes compendios de historia. La epopeya nacional va a encontrar su momento clave con el centenario de la independencia en 1910, cuando se va a crear la Rotonda de las Personas Ilustres, Paseo de Reforma, que era el Paseo de la Emperatriz construido en tiempos de Maximiliano, el Museo Nacional, va a empezar a inscribirse en letras de oro en la Cámara de Diputados los nombres de aquellos que merecen ser considerados los santos y las santas de la patria. Y con estas prácticas asentadas durante el liberalismo triunfal, la élite política de la posrevolución va a darles continuidad, por supuesto, en el marco del nuevo discurso. En el alba del siglo XX, el nacionalismo cultural se tejió con los hilos de conceptos darwinianos como atavismo, el cruce de variedades de una especie que reproduce el tipo específico ancestral, es decir, la de dos especies de un género, el tipo genérico, y correlación. Estos dos conceptos darwinianos que van a ser muy comunes en el ambiente intelectual de principios del siglo XX, van a ser matizados o tamizados, mejor dicho, a la luz de autores como Ernest Renan, hasta Joseph de Maistre, en obras como las del boliviano Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo, de 1909, o Enfermedades Sociales, de 1905, publicada por el argentino Manuel Ugarte, o la de los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez, donde se van a sustentar científicamente teorías del mestizaje. Siguiendo de cerca los estudios del italiano Cesare Lombroso sobre la etnología criminal, el mexicano Antonio Bunge, perdón, en su ensayo Psicología Social en 1903, marcó las pautas de la construcción discursiva del primer mediado de la centuria que habría que seguir tanto políticos como intelectuales y expertos culturales en la región. El estudio de casos clínicos de la cultura, de estas patologías, la medicalización del saber social, la concepción de la sociedad no como un agregado de individuos, sino como un organismo funcional que es susceptible a enfermarse y también, por tanto, a tratamientos antibacteriales. La terapéutica del mestizaje y el fervor iconográfico del indigenismo en México van a ser la fórmula precisamente para garantizar que el cuerpo social no se enferme, para aislar estos casos clínicos de la cultura y para medicalizar a la sociedad. ¿Cómo? A través de la inmigración o de la educación, que fueron las propuestas propedéuticas más socorridas para sanear el cuerpo social y purificar su verdadera esencia. En el México del agotamiento del modelo de crecimiento agroexportador y la crisis de 1906-1907 que finalmente llevó a la quiebra a pequeños fabricantes,
condujo al enardecimiento de protestas obreras y enfrentamientos entre grupos oligárquicos y la élite científica. Andrés Molina Enríquez estaba persuadido de que el mestizaje no era una anomalía que imposibilitaba el progreso, sino que por el contrario, era una fortaleza de la raza americana contra el dogma intelectual europeo, y esta fortaleza propia de la raza americana era lo que le permitiría organizarse en sociedades híbridas. Los criollos, por supuesto, seguían siendo una flor exótica vinculada a las raíces ultramarinas de sus antepasados que permitían el espíritu industrioso de la nación. Los indios, en cambio, permanecían vinculados exclusivamente a sus pueblos, sin lealtad a la nación debido a sus lenguas y a sus clanes. Eran atavismos, no de ese pasado glorioso de las pirámides, no de esas grandes obras de ingeniería que se presumían en las exposiciones universales, en los pabellones de México, en las exposiciones universales, ni en el Museo Nacional, sino del periodo colonial, de ese oscuro periodo de la historia en el cual el espíritu nacional fue oprimido por el yugo español, que acostumbró a los indígenas a ser dependientes de la actitud paternalista del rey. Este es específicamente el asidero temporal en el que se quedaron, de acuerdo a los discursos de la élite porfirista, pero que también van a ser los de la élite revolucionaria, el indígena. Es por ello que Molina Enríquez considera que, a diferencia de Justo Sierra, solo el mestizo era genuinamente mexicano, porque el indígena no era capaz de sentirse mexicana y mexicano más allá de sus ataduras comunitarias, y el criollo, por más que trabajar industriosamente por la prosperidad material de México, nunca se asumiría mexicano porque siempre terminaría viendo a Europa como la madre patria. Solamente los mestizos eran genuinamente mexicanos en sus estructuras espirituales y en sus compromisos políticos. Esta tesitura sería profundizada, por supuesto, por la tesis de quien tienen ustedes al centro en la imagen al lado izquierdo de Obregón, José Vasconcelos, y el grupo intelectual que se articuló gravitando en su órbita, el Ateneo de la Juventud. La patria en disputa con el centenario del natalicio de Juárez en 1906 y las suntuosas celebraciones previstas para el centenario de la independencia en 1910, con las élites elaborando la autopoiesis social, operó un cambio sustantivo en los discursos identitarios. De la repulsa contra los resquicios de lo indio y su vinculación con un elemento figurativo del romanticismo decimonónico, se pasó ahora a la terapéutica del mestizaje y el fervoroso indigenismo posrevolucionario. En 1921, como sabemos, se celebró otro centenario de la independencia, el de la consumación, un momento muy delicado, muy complicado, porque la élite política a la que le tocó celebrar ese centenario era una élite que se asumía en la práctica del pasado como heredera del momento de Hidalgo y Morelos, no del momento de la reacción contrarrevolucionaria de Iturbide, la Profesa y estos grupos criollos. Sin embargo, a pesar de ello, va a ser un esfuerzo esta nueva élite política por aprovechar el primer momento conmemorativo que le toca en su reloj político para poner en marcha este nuevo discurso nacionalista. En este nuevo centenario, la memoria, pues, fue objeto de la disputa política, dado que el pasado es siempre una reserva potencial de figuras ejemplares y de prefiguraciones gloriosas, pero también de antagonistas, a los que es importante utilizar de forma selectiva. No siempre los héroes han sido los mismos y los antagonistas los mismos tampoco. Los héroes a conmemorar, los santos de este panteón laico,
deben ser seleccionados con mucho cuidado por cuanto son condensaciones simbólicas que la heroicidad a conmemorar busca aleccionar a la ciudadanía. Y, por lo tanto, el sentido de estos héroes se va a confundir con la monumentalia nacional y con la nación misma. Y recuérdese que esta pulsión conmemorativa, en el fondo, lo que está buscando es crear una hegemonía cultural, construir un ser mexicano, un ser mexicana de una sola forma. Las figuras de Hidalgo y Morelos fueron francamente menguadas en los festejos de 1910, pues la incómoda memoria por su fracaso inicial y el peso del carácter anárquico de su acción histórica, pues era obvio que no podían ser identificados con el general Díaz, con el porfirismo y con el sentido positivista del orden y del progreso. Es por ello que durante 1910 se evitó evocar directamente su memoria en los festejos del 15 y del 16 de septiembre. Por ejemplo, el desfile del día 15 es muy claro al respecto, dado que la tercera escena montada, que era el de la independencia, no aludía a la insurrección de 1810, sino a la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México. Es decir, de acuerdo a la historiadora francesa Annick Lemperrier, aquí se prefirieron, en lugar de las hordas andrajosas conducidas por Hidalgo, los soldados profesionales de un ejército disciplinado marchando bajo el uniforme. Concluida la revolución, sin embargo, inició el proceso de institucionalización y las fiestas del centenario de la conclusión, aunque modestas en comparación con 1910, sirvieron al propósito adjudicado a estas por el historiador francés Roger Chartier. No pudo ser, como en 1910, la apoteosis triunfal de un régimen que pensaba tener el futuro en sus manos, como lo era el porfiriato en ese momento. Así que, en cambio, fue concebido como una contracelebración cuyo discurso oficial subrayó el carácter nacional y popular en oposición a las festividades de 1910. Se podría decir entonces que la primera pulsión conmemorativa del nuevo orden simbólico postrevolucionario no fue una celebración, sino fue una anticelebración. Buscó diferenciar a la nueva élite política de la anterior. Una que se caracterizaba en el nuevo discurso nacionalista por ser aristocrática y por ser francamente indiferente a las tradiciones, al arte popular, a las tradiciones, a las costumbres, a todo lo que pudiera ser asociado con el pueblo mexicano. Fue significativa esta ruptura en la política de la memoria cuando Álvaro Obregón acudió a depositar un ramo floral sobre el altar de los héroes de la catedral el 16 de septiembre en ese 1921, cuando homenajeó al soldado insurgente también frente a la columna de la Independencia el 27 de septiembre. Es decir, ni en uno ni en otro día, Agustín de Iturbide figuró en las políticas de memoria del régimen obregonista. En su primer informe al Congreso el 19 de septiembre de 1921, el presidente Obregón dio a conocer que había quedado integrada la Comisión para los Festejos del Centenario, con Emiliano López Figueroa en la presidencia, Juan de Dios Bojorquez, luego sustituido por Apolonio Guzmán en la vicepresidencia, y Carlos Argüelles Nájera y Martín Luis Guzmán como tesorero y secretario, respectivamente. Obregón precisó a los legisladores que su objetivo era que las fiestas tuvieran un carácter netamente popular, para lo cual había solicitado su cooperación a todas las fuerzas vivas, con miras a que todas las clases sociales del país pudieran concurrir de manera fraternal al Gran Día de México, como lo denominó Obregón. Ese mismo día fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Indulto General y Conmutación de Penas para Reos Federales, que Obregón había enviado al Congreso en julio y que se hizo válida justo el 27 de septiembre.
Entre las actividades que el gobierno apoyó dentro del marco del centenario, destaca la realización del primer Congreso Internacional de Estudiantes, que un grupo de alumnos presidido por Daniel Cosío Villegas organizó, invitando a 77 universidades de 12 países y 4 federaciones estudiantiles. Bajo el amparo del rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, los eventos académicos que tuvieron lugar entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre en las Escuelas Nacionales de Preparatoria y Jurisprudencia llevaron a cabo distintas mesas a las que asistieron, entre otros, por ejemplo, el rioplatense Héctor Ripa Alberdi, el hondureño Rafael Eliodoro Valle, el dominicano Pedro Enrique Sureña, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el peruano Víctor Andrés Belaunde, el argentino Arnaldo Alfila Reinal, y representando a México, solo por mencionar algunos, Rodolfo Brito Foucher, Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano, así como Isidro Favela y Ramón del Valle Inclán. Todos futuros miembros de la élite intelectual fundamental en la construcción o en la ingeniería del nacionalismo cultural. El 19 de septiembre, Álvaro Obregón inauguró la exposición de arte popular curada por Gerardo Murillo y Jorge Enciso, instalada en el pabellón de exposiciones de la Secretaría de Industria y Comercio. Las piezas artesanales y de valor etnográfico fueron recabadas de distintos lares del territorio nacional por la Dirección General de Monumentos Artísticos, encabezada en ese momento por José Otón de Mendizábal. Desde ese momento y con el catálogo después publicado por la autoría de Gerardo Murillo, las artes populares fueron incorporadas como elemento fundamental de la identidad posrevolucionaria. El 16 de agosto se había celebrado la premiación del concurso La India Bonita en el Teatro Lírico, para cuya ocasión se estrenó el vals del mismo nombre, compuesto por Miguel Lerdo de Tejada para la ganadora, misma que coronó el carro alegórico de El Universal, que participó en el desfile cívico de la industria y el comercio del 18 de septiembre. Presidiendo Álvaro Obregón, el gabinete y el cuerpo diplomático desfilaron, además del mencionado carro alegórico del periódico El Universal, otros que representaban el paisaje mexicano, como los carros de la compañía petrolera El Águila y la compañía Luz y Fuerza del Centro, que además de evocar de forma costumbrista el paisaje de la patria, celebraban la industrialización y la modernización que la nueva clase política y la oligarquía nacional estaban poniendo en marcha. Al calor de estas conmemoraciones centenarias, hubo nuevos esmeros por revisitar la biografía de Iturbide. Por ejemplo, obras como Francisco Bulnes, La Guerra de Independencia, Hidalgo Iturbide, o la de Genaro García, Documentos Históricos Mexicanos. Posteriormente, Manuel Romero de Terreros publicaría La Corte de Agustín I, emperador de Iturbide, y Rafael Eliodoro Valle escribiría Cómo era Iturbide. El pasado, en este primer momento conmemorativo, no fue simplemente revisitado, fue practicado, fue discursivamente construido, y no sería el único de los momentos en cuestión. La élite posrevolucionaria buscaría continuamente ratificar la estructura cultural del orden simbólico posrevolucionario, y un ejemplo de ello fue este arte monumental y público del muralismo, que celebraba un discurso muy específico que fue sintetizado por Vicente Lombardo Toledano, el de las 3 transformaciones de México: la independencia, la reforma liberal y la revolución mexicana, dejando por fuera de este discurso lo que había significado para el proceso de construcción de la nación el periodo colonial del virreinato de la Nueva España, los periodos de distintas repúblicas federales y centralistas, incluso la importancia del porfirismo nuevamente para la integración de esto que se llamaba la nación mexicana. 1960 fue el otro gran momento de la apoteosis del nacionalismo
posrevolucionario, con las conmemoraciones del cincuentenario del inicio de la Revolución Mexicana. Ya para este momento, por ejemplo, el jarabe tapatío había recibido su carta de naturalización como emblema del nacionalismo mexicano al ser adoptado en la currícula por el Departamento de Cultura Física de la Secretaría de Educación Pública, junto con la charrería, el vestido, el traje de la China poblana. En este mismo sentido, podemos encontrar declaraciones del Manifiesto Muralista, la Declaración Social, Política y Estética, publicada por el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, que habían sido influidos por el populismo de Anatoly Lunacharsky en la URSS y se habían inspirado en esta escisión social para nuevamente echar mano al concepto de Alan Knight, de las fuerzas vivas de la revolución mexicana, los obreros, los campesinos. Y otro grupo en disputa con los muralistas, con este grupo articulado por Murillo Atl, por particularmente Rivera, Camarena, fue el de los contemporáneos, que también buscaron insertar un cierto ser mexicano, pero en un sentido mucho más cosmopolita, modernista y abierto a el escenario internacional de la posguerra. Este grupo estuvo integrado, el de los contemporáneos, por Antonio Caso, Isidro Favela, Nemesio García Naranjo, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos. Eh, en el caso, perdón, del Ateneo, los que acabo de mencionar son los ateneístas, me disculpo por el error, y el de los contemporáneos estuvo integrado por Jorge Cuesta, José Gorostiza, Roberto Montenegro, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Antonieta Rivas Mercado, Jaime Torres Bodet y Javier Villaurrutia. La importancia de distinguir entre los ateneístas y los contemporáneos es porque ambos tuvieron cierta influencia en el espíritu del nacionalismo cultural que encontró en 1960 ya uno de sus momentos definitivos. El primero, el de los ateneístas, fue muy influyente en la primera etapa de la posrevolución, pero a partir de la llegada un poco de Manuel Ávila Camacho, pero fundamentalmente de Miguel Alemán Valdés, el discurso del nacionalismo se desprendería un poco en la práctica del matiz popular que traía la retórica del mestizaje de los ateneístas y adoptaría más bien el sentido cosmopolita de los contemporáneos. Quisiera ir cerrando esta presentación, evocando uno de los discursos que pronunció el presidente Adolfo López Mateos con motivo del cincuentenario de la Revolución, precisamente en la ceremonia de la fotografía que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Cito: bajo la vigencia de los principios revolucionarios, concebimos al Estado como promotor de la justicia social. Por consiguiente, su acción se orienta a favorecer a las clases populares y a procurar la elevación de sus niveles de vida mediante la mejor distribución de la riqueza, las normas tutelares del trabajo, la seguridad social y la enseñanza. Ser mexicano era celebrar los triunfos de la revolución salvaguardados por la élite política posrevolucionaria. Cuestionar el orden de cosas político, como se haría 8 años después de esta conmemoración, implicaba cuestionar a la revolución misma y por lo tanto, siguiendo el orden lógico de lo que acabo de decir, era un profundo acto anti-mexicano. No es por ello de cuestionarse que en los discursos de López, de Díaz Ordaz, perdón, en el Congreso y después de Echeverría Álvarez, también en el Congreso, refiriéndose el primero al movimiento estudiantil y el segundo a las guerrillas del movimiento armado socialista durante la Guerra Sucia, se refirían a ellos como todos, usando todos los adjetivos que pudieran referir lo antimexicano por excelencia. Si lo mexicano, consagrado por los muralistas y por el grupo de los ateneístas, era la virilidad,
era el sentirse atado a una patria que lo daba todo, cuyo suelo era no un mito, sino la verdad de su pan, como rezaba el poema de Ramón López Velarde que da título a esta charla. Lo contrario, pues, es el homosexualismo, es la desviación. La revolución es una revolución de familias. El logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social es emblema de ello. Lo contrario es la disolución familiar. Son padres y madres que no cuidan a sus hijos y no los educan y por ello terminan liberando energías mal canalizadas a partir de excitadores públicos y profesionales que vienen de la Unión Soviética o de la Revolución Cubana, que por supuesto no tenían ningún sentido en un país cuya violencia fundacional era sagrada, la violencia de la Revolución Mexicana. A diferencia de otros regímenes, por ejemplo el de la posrevolución francesa después de Napoleón, que van a buscar cortar el vínculo que les une con el momento fundacional violento. Lo mismo pasó en Estados Unidos, donde el discurso nacionalista hasta la fecha ha totalmente oscurecido la violencia con la que se fundó el país y ha más bien optado por enaltecer la Convención de Filadelfia como si todo hubiera sido profundamente institucional. El régimen posrevolucionario mexicano no solo no cortó el vínculo materno con la revolución, sino que continuamente recordaba en sus discursos, en su retórica y en general en todos sus artefactos culturales enmarcados en el nacionalismo, que provenía de un momento de violencia fundacional sagrada. Y por lo tanto no había necesidad de nuevas violencias, ni sindicales, ni sociales, y menos con ideas extranjeras como el socialismo bolchevique o el socialismo eh, cubano. No había necesidad de una segunda revolución, porque la revolución mexicana seguía viva y seguía nutriendo a sus hijos. Este es todo el conjunto de operaciones retóricas que van a irse condensando en las conmemoraciones de 1921, 1960 y se van a extender con la celebración de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de 1968 e incluso con la nacionalización de la industria eléctrica y en un intento muy flaco, no logró el impacto que se hubiera pensado, el de la nacionalización de la banca. Quisiera concluir esta presentación reiterando pues que el pasado no yace en los vestigios de los espacios museísticos, de los grandes archivos, sino que es siempre un objeto de una praxis cultural que es polémica, es confrontativa, porque constantemente hubo otros grupos a lo largo del siglo XX que intentaron crear otras narrativas del ser mexicano. Me refiero, por ejemplo, a la derecha, a los sectores conservadores, tradicionales o abiertamente reaccionarios, como fue el momento sinarquista durante la Guerra Cristera, que buscaban construir un sentido de identidad fincado en el momento iturbidista, en las bondades del santanismo, en el momento de Maximiliano y en la gran paz porfiriana, pero también estoy hablando de los discursos que buscaron ser puestos en la escena pública, pero finalmente no lograron un grado de reconocimiento como fue el del nacionalismo cultural de la élite porrevolucionaria, como el de los activistas sociales, el de líderes y lideresas, el de luchadoras y luchadores sociales de Guerrero, de Chihuahua, de la Ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, de la península Maya, de la península de California, obreros, mineros, feministas, que constantemente buscaron rebatir la narrativa de las tres transformaciones que legitimaba a la élite porrevolucionaria para insistir en la importancia de las fuerzas vivas, de la diversidad del pueblo mexicano y no solamente de los grandes hombres petrificados en sus estatuas en paseo de Reforma.
Este discurso postrevolucionario, que fue el que se impuso durante el siglo XX, contribuyó finalmente, y esta es una hipótesis que quiero dejarles sobre la mesa al calor de la exposición de la galería, contribuyó a crear un sentido de la incapacidad de la acción colectiva para cambiar el orden de cosas imperante. Si todo está destinado a ser como es, ¿qué sentido tiene organizarnos para que todo sea de una forma distinta? De ahí la importancia siempre de cuestionar la forma específica en la que es practicado un pasado desde los espacios de enunciación del poder político, de poner siempre en duda, sospechar en el sentido del sociólogo francés Pierre Bourdieu, sospechar de la retórica tácita a las pulsiones conmemorativas y de alentar la capacidad de agencia colectiva de las personas para hacer frente al estado de cosas, un estado de cosas que suele favorecer intereses oligárquicos en detrimento del poder constituyente de la democracia, que es el soberano, el pueblo. Muchas gracias. Gobierno de México.